Está cumpliendo años el COVID en México. Ah, sí. Un día como hoy se detectó el primer caso de COVID en este país. A 3 años de que se detectó ese primer caso, el más del 80% de la población ya se ha contagiado con el virus. Pues ¿En sí, serio? ¿Tantos? yo creo que más. Debe haber algunos que ni supieron, que no se dieron cuenta, Sí. o que les dio ya vacunados y... yo me imagino, no lo sé, pero entre la gente que nos rodea uno pregunta y todos por lo menos una vez han caído o Es que cayeron. hasta los negacionistas pues, ya son menos, porque les da y pues, ya no alegan otras cosas, pero ya no, que no existe. Pues el Departamento de Energía de Estados Unidos se une a otros organismos federales como el FBI en la conclusión de que COVID, muy probablemente entrecomillado, se originó por una fuga en un laboratorio chino, según informa un medio de comunicación estadounidense. Este cita un informe de inteligencia clasificado proporcionado recientemente a la Casa Blanca y a miembros claves del Congreso. Apunta que 4 departamentos estadounidenses siguen considerando que, repito, probablemente, el brote de coronavirus fue resultado de una transmisión natural, mientras que otros 2 se muestran indecisos. La conclusión es el resultado de la lectura de nuevos datos de inteligencia y considera significativa esta conclusión porque esta agencia supervisa 17 laboratorios estadounidenses, algunos de los cuales están llevando investigaciones biológicas avanzadas. Nunca vamos a saber de dónde salió. Es que la gran coincidencia está en que la primera ciudad donde se vio cómo se generalizaba la epidemia, era una ciudad en China donde había un instituto de investigación de grandes enfermedades contagiosas similares a la gripa. Entonces, es que la conclusión no es tan difícil de alcanzar. Si empieza ahí, y ahí es donde está el único lugar en China o uno de los pocos lugares en China donde se investiga y se obtienen muestras y se estudian animales, todo sobre las epidemias de enfermedades respiratorias, no es muy difícil que de ahí haya salido la, la El virus. enfermedad y de ninguna manera es algo denigrante para China, porque Trump lo usaba denigrantemente, decía el virus chino, con toda mala leche, ¿no? No, son virus que aparecerían en muchos lados, pero que porque China los estudia, se ven ahí. Pudo verse un accidente, Sí, no algo deliberado entonces. claro, sí. Agustín. Sin duda, ¿no? Yo creo que la naturaleza también va haciendo ajustes poco a poco cuando la propia naturaleza se siente amenazada. Todos conocemos la historia de Europa, de la peste negra y todas esas tragedias naturales que no fueron creadas artificialmente. Sí, es muy probable que un laboratorio chino haya tenido una fuga, pero también creo que es muy probable que la naturaleza vaya generando esos cambios naturales, podríamos decir genéticos, donde hay ajustes. Se habló de vampiros, se habló de murciélagos, se habló de muchas posibilidades. La naturaleza, como dicen los sabios, es sabia. Ahora, y es curioso cómo esa versión del murciélago está basada en una escena de una película que fue de 2014 más o menos, que se llama Contagio. Ujú. Ahí
Así se señala que empieza una epidemia terrible que se presenta en esa película. Están en un mercado, están los murciélagos frugívoros, los que comen frutas, que son grandotes, y viven en los techos de lugares donde tienen a los puercos. Entonces hacen sus deyecciones, llega el puerco, se las come. Entonces llega el cocinero o el vendedor de carne, se lleva el puerquito. El puerquito se lo llevan, lo matan y el cocinero, sin ninguna precaución, sin guantes, sin nada, lo destripa y lo corta y lo prepara. Después llega la visitante de Estados Unidos, que es esta mujer, actriz tan famosa, ¿cómo se llama? Ay, una güera. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Llega Gwyneth Paltrow y le da la mano al chef porque le agradece el buen platillo. De ahí viene la idea de que son los murciélagos los que llevan esta enfermedad y que hay sopa de murciélagos, y eso es falso. Es porque los puercos y los animales que nos comemos se comen o conviven cerca de los murciélagos que comen fruta. Oye, pero esa película yo me acuerdo haberla visto antes de la pandemia, pero luego la vi durante la pandemia y es verdaderamente profética. Todo al pie de la letra, incluso lo de las vacunas, la gente en las calles. Bueno, ahí es mucho más terrible la manera en cómo se va contagiando a la humanidad, pero igualito el confinamiento, vale la pena, es una película muy bien realizada y muchas estrellas. Los negacionistas, el negacionista. Bueno, claro. Todos salen. Estados Unidos fue el epicentro de la pandemia, no Haití, ningún país africano. Nueva York, la ciudad más rica del mundo, fue el primer epicentro de la pandemia COVID. Que presumía su avanzado sistema de salud, se volvió epicentro mundial de la pandemia y durante un tiempo fue líder en casos de coronavirus. Hospitales con carpas a sus alrededores para colocar miles de pacientes. Algunos morían en los pasillos por falta de camas, ambulancias que no dejaban de pasar, enfermeras y personal que estaban exhaustos, líderes que ofrecían mensajes cruzados diciendo que no era grave la cosa y que continuarían engañando a las personas para responder a las crisis. Más estadounidenses murieron de COVID que el total de los que murieron en todas las guerras. Hubo días en que se registraron 3,000 muertes cada 24 horas, el equivalente a un 11S diario. Los indígenas, afroestadounidenses y latinos murieron de manera desproporcionada y hubo muchas más muertes excesivas en Estados Unidos que en los otros países avanzados del mundo. Estados Unidos llegó a tener el 25% de los casos y muertes por esta enfermedad. Todavía se está dimensionando las muertes, sobre todo con los sectores pobres e inmigrantes, Agustín. Sí, las megalópolis. Propaganda, porque no es cierto. No es cierto que de allí Estados Unidos haya sido el foco primario de expansión. ¿No recuerdan lo que pasó en Italia, que fue meses antes de Estados Unidos? Se moría la gente en las calles, así. No se sabía qué hacer, era de locura. Y eso ocurre en Italia meses antes de que llegue a Estados Unidos. Entonces, todo esto está pensado para tratar de desprestigiar a alguien. Pero la verdad es que primero llegó el COVID a Europa. Sí, sin duda, pero habla de los daños más graves. No murieron tantos eso sí. En Italia como en Estados Unidos. Trump que combatía la idea de que existía Trump era negacionista.
Claro. Y Estados Unidos, sin duda alguna, sufrió la mayor mortandad en una megalópolis, pero eso se entiende primero porque Trump no pudo atender o no quiso atender con el sistema eficiente de los norteamericanos, médicamente hablando, pero también hay una tradición. Marguerite Yourcenar escribe una novela que se llama Opus Nigrum, que cuenta exactamente esto, aunque es en la época medieval. ¿Y dónde ocurre todo? En París, que es el cruce del mundo. Ese Opus Nigrum, obra terminada, obra negra, sirve como un antecedente en serio para tratar de entender lo que son las pandemias, más allá de si son provocadas, si son fugas de laboratorio o si solamente son cuestiones naturales. Ese libro señala exactamente lo que ocurrió en el mundo y lo que después pasó en Nueva York, en París o en Italia.